Buenas noches, hermanos, hermanas. Qué hermoso tiempo de alabanza. Como siempre me pasa con Emma, que algunas veces las alabanzas suelen hablar de lo que vamos a hablar el día que me toca compartir. Hoy no fue la excepción, vamos a estar tocando temas que tienen que ver con las alabanzas que cantamos, así que qué hermoso que hayamos preparado ya nuestro corazón con estas hermosas letras, ¿sí? Vamos a orar pidiéndole al Señor que quite toda distracción, ¿sí? Todo lo que nos pueda distraer o estorbar, ¿sí? Y que Él nos hable esta noche. Padre, gracias por este tiempo que has preparado para nosotros, Señor, tan hermoso. Queremos pedirte ahora, Señor, que quite, Señor, todo lo que no corresponda, Señor, en este lugar. Queremos, Señor, que tú hables, Señor, que quite, Señor, prejuicios de nuestra mente, Señor, que quite, Señor, todo mal pensamiento de nuestro corazón. Queremos, Señor, ser recipientes, Señor, que reciban, Señor, de ti toda palabra buena, Señor, que sea para nosotros, Señor. Te agradecemos porque vas a hablar, Señor, vas a darnos luz y entendimiento. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Como habrán notado en el grupo de WhatsApp, si que no lo vieron, el título del mensaje de hoy es Lo que vence al mundo, ¿no? Y el versículo que íbamos a tomar de base es 1 de Juan 5:4, ¿sí? Y antes de que lo pongas, Mica, ¿alguien leyó el versículo? ¿Saben qué es lo que vence al mundo según ese versículo? ¿Qué dice? ¿Alguien lo leyó o lo sabe? ¿Qué es lo que vence al mundo según ese versículo? Dice, sí, ¿verdad? Bien, nuestra fe, muy bien. Dice que, porque ahora sí puedes ponerlo, por favor. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, dice, ¿no? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, ¿no? Como saben, el lema de este año es más que vencedores. Así que vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero si ustedes lo leen y ustedes dicen, bueno, la fe es verdad que va a vencer al mundo, ¿no? Pero sinceramente no nos está diciendo mucho, ¿no? Porque fe es algo muy general. ¿Qué parte de nuestra fe o en qué sentido nuestra fe ha vencido al mundo, ¿no? Y quizás se pregunten lo mismo que yo, ¿no? No me está explicando bastante el versículo. Y es porque justamente este versículo es una conclusión, ¿sí? Este versículo es como la suma o está de alguna manera resumiendo todo lo que ya venía hablando desde antes. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a leer 1 de Juan, que es un libro muy cortito. No vamos a leer todos los versículos por tiempo, pero vamos a ir leyendo algunas porciones y con la ayuda de Dios al final del mensaje vamos a saber qué es o a qué se refiere el autor con nuestra fe, ¿no? Porque él dice que nuestra fe ha vencido al mundo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿qué es el mundo, no? ¿Por qué hay que vencer al mundo, verdad? Porque, ¿a qué se refiere con vencer al mundo? ¿Nosotros tenemos que ganarle al mundo de alguna manera? No sé, en deportes hay que ganarle en peleas, hay que ganarle en notoriedad, en fama. ¿En qué sentido hay que ganarle a este mundo, no? Entonces la respuesta está ahí en Juan, el primer versículo que vamos a leer. Todo va a ser en este libro, ¿sí? Así que el capítulo que está ahí arriba es el 2, 15, 16. Primera de Juan 2, 15, 16. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 16 aclara y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, entonces ahí ya aclara el autor a qué se refiere con mundo, ¿no? Porque también mundo encontramos en la Biblia que puede referirse a la tierra, ¿no? Como el planeta. Nosotros Dios no quiere que odiemos o no se nos pide que odiemos al planeta, ¿no? Que lo dañemos o que hagamos esas cosas. O tampoco, por ejemplo, el mundo también se refiere, la Biblia, con mundo se refiere a las personas, ¿no? Cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces,
se está refiriendo a este sistema, ¿no? Como vemos en el discipulado también, al sistema de este mundo, al sistema de creencias, de parámetros, de hábitos, ¿no? De corrientes, todo esto, todo lo que envuelve lo que hay en este sistema en el que vivimos, ¿no? Del que estamos envueltos y que a veces nos atrapa, ¿no? Y del que no podemos escapar y con el que tenemos que luchar. Esa es la idea. A ese mundo hay que vencer, dice el autor de Hebreos. Entonces ya sabemos que se refiere a las cosas que hay en este mundo. Ahí nos da ejemplos. Los deseos de la carne, ¿no? Como por ejemplo, la carne tiene necesidades, ¿no? Dormir, comer, no necesariamente son malas, ¿no? Pero la Biblia nos enseña siempre a tenerlas bajo control, ¿no? Que ellas no nos dominen a nosotros, ¿sí? Sabemos que hay pecados como la gula, por ejemplo, ¿no? Que es un pecado de una necesidad carnal, ¿no? Cuando uno no domina, ¿sí? Uno de esos aspectos. También tenemos, decía ahí, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Todo lo que nosotros podemos anhelar, desear. Curiosamente les leo rápido el último versículo. Dice Juan 5:21, dice, cuando ella terminó todo, pareciera que se olvidó de algo, ¿no? Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos, dice. Lo deja ahí como un recado rápido y termina el libro. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Curiosamente, estos tres tipos de deseos, digamos, se han presentado en las dos tentaciones que se nos muestran en la Biblia, ¿no? La de Adán y Eva, ¿verdad? Y también cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, ¿verdad? Entonces las cosas que le mostraba Satanás tanto a Eva como al Señor Jesús tenían que ver con estas cosas, ¿no? Recuerden que a Eva le dice que coma, al Señor Jesús le pide que convierta la piedra en pan, ¿verdad? Entonces luego lleva al Señor Jesús a un lugar alto, tentándole, diciéndole que se tire. Y por último, le ofrece, ¿no? Los reinos y el poderío que puede solamente ofrecer Él. Entonces, todas estas cosas se nos ofrecen también a nosotros, ¿verdad? Se nos presentan en la vida, a veces ni la buscamos. Hace falta mirar nada más alrededor y sabemos que están persiguiendo todos, ¿no? Todos están corriendo y casi todos están detrás de un mismo objetivo. Y parece normal en nosotros, ¿no? Querer lo mismo, ¿no? Sentir lo mismo y aceptamos esa normalidad. Decimos, sí, así tiene que ser supuestamente, seguramente, ¿verdad? Porque todos lo hacemos. Entonces, ese es el mundo al que hay que vencer. Y ese es supuestamente a lo que dice Juan, que nuestra fe ha vencido. Ahora, la pregunta es, ¿en qué debemos tener fe? Como saben, la fe es el fruto del Espíritu y la fe es un medio, ¿no? Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, ¿no? La fe es esa virtud que tenemos de creer, de confiar en Dios. Hay otra definición en Hebreos que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es una virtud, es el fruto del Espíritu que tenemos. Ahora, ¿en dónde la vamos a depositar? ¿En dónde? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, el autor de Juan empieza a desarrollar, ¿no? Y vamos a poner acá 3 cositas para recordar. ¿En qué vamos a tener fe? En primer lugar, en que Jesús es el Cristo, ¿sí? Yo había puesto ahí. Existen quienes niegan a Jesús como único y suficiente Salvador. No vamos a leer toda la porción, pero leamos el versículo 22. En esta porción él empieza a hablar de las personas que han salido en ese momento ya a negar, ¿no?, a Jesús como el Cristo. ¿Y qué quiere decir negar a Jesús como el Cristo? Negar su divinidad, negar que Él era el ungido, el que había de venir, ¿no? El prometido, el Salvador prometido por Dios, el Hijo de Dios en sí mismo. Y las personas negaban que Él era eso. Y ahí Él dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces se nos advierte que hay personas que todo el tiempo, ¿no?, y hasta el día de hoy, niegan la divinidad de Jesús, ¿sí? Acá tengo una hoja más. Hay movimientos sectarios, ¿no?, que reconocen la figura de Jesucristo, reconocen su historicidad, pero no reconocen su divinidad, por ejemplo, ¿no?
Y eso es un grave error doctrinal, no reconocer la divinidad de Jesús. Ahora esto de manera teórica es muy útil, pero quiero hablar luego de la importancia que tiene en tu vida personal, en tu vida práctica, vamos a decir, ¿no? De manera teórica es importante, ¿sí? Pero es mucho más crucial y grave para vos si no reconoces a Jesús como Cristo, ¿sí? Hay personas que están intentando hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Y ahora con la proliferación de los medios, ¿sí? Es mucho más fácil crear confusión y está todo a la altura de a mano, digamos, ¿verdad? Entonces, hay personas que van a negar a Jesús como único y suficiente Salvador, ¿sí? ¿Qué quiere decir único y suficiente? Único porque es el único camino para la salvación, ¿verdad? Y suficiente porque no hace falta nada más que eso. Recién cantábamos, Jesucristo, basta, ¿verdad? Y eso quiere decir que no hace falta nada más que Él. Pablo decía, si por las obras de justicia, dice, fuese la justificación, dice entonces, por demás murió Cristo, llega a decir él. De gana murió, ¿no? De balde. Entonces, existen personas así, ¿sí? Y se les llama anticristo y ya existían en ese momento, imagínense ahora, ¿no? No habla del anticristo puntualmente del que tiene que manifestarse, ¿no? Al final de los días, pero aquí habla particularmente de personas, ¿no? Que niegan su divinidad. Luego dice, puse un rasgo que los caracteriza es no permanecer en los fundamentos, ¿sí? Una palabra que va a utilizar mucho Juan en este libro es permanecer, ¿sí? Lo va a usar un montón porque él quiere que te quede claro la idea de que permanecer es lo mejor, ¿sí? Permanecer, ¿sí? Dice el versículo 23 y 24, ya lo habíamos leído el 23, 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, ¿sí? Acá está diciéndonos a nosotros que la manera de evitar esto, de caer en negar o en incurrir en esta falta de que Jesucristo ya no es lo suficiente para nosotros, es permanecer en lo que oímos en el principio, ¿sí? Es tan sencillo y tan simple el Evangelio que podemos entenderlo y crear una convicción a partir de ahí. Ahora, aquí hay un mensaje implícito, quiere decir que aquellos que se han salido de la verdad, porque apostasía es eso, salirse de la verdad, han caído en esto, ¿sí? Lo que les caracteriza es no permanecer en los fundamentos, ¿no? No permanecer en lo que se les había enseñado al principio. Luego dice que nosotros tenemos una promesa, eso es lo que nos da esperanza, ¿no? El Señor nos ha dado a nosotros la promesa de la vida eterna, lo dice ahí en el versículo 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora la pregunta que yo hago aquí es, ¿podría yo ser, ¿no?, un anticristo en cierto modo? Eso es lo que puse ahí. Y uno quizás cuando escucha esto dice, no, yo no puedo ser un anticristo, porque cuando pensamos en esta palabra, ¿qué es lo primero que se nos viene? Una cruz invertida, ¿no? O qué sé yo, no sé, algo satánico, ¿verdad? Pensamos que es eso, ¿no? Pero un anticristo en el sentido de esta palabra, por lo menos aquí, lo que vemos es una persona que niega, ¿no?, la divinidad de Jesús, o niega su señorío, niega que es único y suficiente en su vida. Y recuerden que para vencer al mundo, lo primero es que hay que reconocer a Jesús como el Cristo, como único y suficiente. Entonces tal vez haya muchas personas aquí que ya lo han reconocido así, pero tal vez exista la posibilidad de que haya quienes no, ¿no? O que tal vez estén confundidos, que quizá piensen que Jesús es un plus, ¿no? Que Jesús es quizá el principio y que luego hay que perseverar en otras cosas. Y no es así tampoco. Y eso es lo que les decía hace rato. Caer en este error doctrinal, ¿sí? Teóricamente está bien saberlo, pero prácticamente, ¿no? Si vivís así pensando que Jesús es de alguna manera el plato de entrada y el plato principal es tu vida llena de buenas obras o hacer cosas buenas para algún día alcanzar la salvación, déjame decirte que ese es el error, ¿sí? No vas a vencer al mundo, no vas a poder.
Jesucristo tiene que ser todo en tu vida. Y tenés que entenderlo desde los dos aspectos, desde el aspecto teórico y desde el aspecto personal, práctico, ¿sí? No podés seguir descansando como con una muleta en tus obras, en tus cosas buenas, en lo que haces, tratando de pensar que eso te justifica. El versículo que hace rato mencionábamos de ejemplo es de ayuda, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Jesús es el Cristo, único y suficiente Salvador. Ese es el primer punto. En eso tiene que estar depositada nuestra fe, ¿sí? En segundo lugar, tiene que haber un amor coherente, ¿sí? ¿Qué es coherente? ¿Sí? Que tiene sentido, vamos a decir fácil, ¿no? Un amor coherente, un amor que no se contradice, ¿verdad? Ponía ahí yo primero, en el versículo 1 del capítulo 3 se nos explica la relación que debemos esperar tener con el mundo. Este versículo es lindo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces yo ponía esto, ¿no? Se nos explica la relación que debemos esperar tener con el mundo, ¿sí? Porque como saben, bueno, soy joven todavía, y algo he visto, ¿no? En este tiempo que he estado sirviendo en la iglesia, y es la tendencia de la juventud, o bueno, de la iglesia en general, no esta, en realidad no hablo de todas las iglesias en general, ¿no? De tratar de alguna manera dibujar, ¿no? La imagen que se tiene de nosotros, ¿no? De decir, sí, mira, nosotros somos diferentes, pero no somos aburridos, no somos tan malos, ¿no? O, perdón si la iglesia te dañó, Jesús no es así, ¿verdad? Y tratamos todo el tiempo, ¿no? De sobarle el lomo a las personas del mundo, diciéndoles que no somos tan diferentes a ellos, ¿no? Que somos iguales, que traten de vernos así, que no nos vean como que estamos fuera, ¿no? de su espacio, de su esfera. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, no, ellos no nos van a conocer. No somos de aquí. Han iniciado movimientos como el movimiento ecuménico, ¿no? Tratando de reconciliar a todos en una sola cosa. ¿Por qué? Porque es un intento, es un esfuerzo de, quizá, en este caso sería el fin justificando los medios, ¿no? Alcanzarlos con Jesús, pero sacrificando todo lo que se pueda sacrificar a su paso. Y esto